Bien, en esta noche vamos a ver el tema sobre el Dios inmutable, en este capítulo 7 de nuestra guía de estudio hacia el conocimiento del Dios Santo. Nos damos cuenta que cada vez vamos avanzando paso a paso y conociendo acerca de la naturaleza del Dios Todopoderoso que se ha revelado en las Escrituras. Hemos pasado viendo acerca del Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que finalizamos la semana anterior, y vemos cómo ellos son preexistentes, no tienen inicio y no tienen fin, porque son las tres personas de la Trinidad quienes componen al Dios eterno, iguales en sustancia, iguales en naturaleza, y por lo cual ellos son los agentes de la creación de todas las cosas y los seres humanos. Y qué importante es conocer estos aspectos, porque de ahí se deriva todo lo que es el conocimiento verdadero acerca de Él. Y en esta noche precisamente vamos a estudiar acerca de un atributo que pertenece a la deidad, a la divinidad, a Dios mismo como eterno, que es el atributo de que Dios no cambia, Dios es inmutable, no está sujeto a pasiones como los hombres, no se enoja como nosotros, no cambia su temperamento como nosotros, porque Él es Dios y su esencia es la misma ayer, hoy y siempre. Y en esta noche vamos a aprender acerca de esa característica única que pertenece a Dios, pues como criaturas nosotros somos seres falibles, contaminados, y que un día podemos estar alegres, pero a la siguiente hora podemos cambiar, pero veremos cómo Dios permanece fiel y permanece igual en su naturaleza, y cómo esto puede a nosotros ayudarnos a ver esa característica de Dios para que vivamos conforme a su voluntad. El Dios inmutable. Siempre hemos crecido escuchando acerca de la importancia de estudiar la palabra de Dios, la Biblia. A muchos se nos inculcó desde pequeños la importancia de leer, aunque fueran los salmos, los proverbios, pero en los hogares siempre se acostumbraba, sobre todo en aquel tiempo, a leer la palabra de Dios. Hoy pues los avances y todos estos asuntos tecnológicos han estado robando el tiempo al hombre, y se ha perdido mucho este asunto de que los padres puedan leer la palabra de Dios en sus casas, sobre todo a sus hijos. Entonces hemos aprendido de que la lámpara de nuestros pies es la palabra de Dios, nos lo dice el Salmo, que es una lumbrera, es una luz a nuestro camino, la cual nos guía a veces en esos senderos oscuros en los que los seres humanos transitamos, pero la palabra de Dios viene a ser esa lámpara a nuestros pies. También se nos ha dicho que ahí encontramos todo el conocimiento que tiene que ver con Dios y sus enseñanzas para nuestro beneficio, a fin de que vivamos conforme a su voluntad. Y nosotros creemos todas estas cosas, aun cuando no éramos fieles, devotos a la fe cristiana, aun cuando no éramos cristianos, respetábamos la palabra de Dios, y cuando se nos leía, respetábamos ese tiempo, y algunas veces escuchábamos con entusiasmo esa lectura de la palabra de Dios, y nuestra conciencia era impactada, y, y después tomamos ese tiempo de leer la palabra de Dios de manera emocionante. Ese texto de la Escritura saltaba en nuestros ojos, en nuestro corazón, y queríamos aprender más de la palabra de Dios porque nos resultaba emocionante conocer todas estas cosas que dice la palabra. De ahí nos estábamos alimentando, pero ¿qué pasó por un tiempo? Y hablo en términos generales. Estoy hablando en el sentido de cuando aún no era creyente, no había nacido de nuevo. Sin embargo, esa palabra me parecía que era saludable para mi alma.
pero llegó un momento donde descubríamos o sentíamos que no era un alimento que era necesario, indispensable para nuestra vida, y que la lectura de la palabra de Dios simplemente no nos estaba ayudando en el sentido de transformarnos y de cambiarnos. Incluso nos dejaba a veces desconcertados y muchas veces deprimidos porque no podíamos avanzar según en nuestro entendimiento en el camino de Dios, por la presión del mundo, por las obras pecaminosas de nosotros mismos. Así que tirábamos la toalla, por decirlo así, nos preguntamos si la lectura de la Biblia en realidad vale la pena leerla y tiene sentido de que sigamos estudiando. De hecho, esta es una pregunta para este momento. ¿En realidad usted considera que la palabra de Dios tiene sentido y tiene ese impacto para la vida, para que sigamos invirtiendo nuestro tiempo? Entonces, de eso vamos a hablar en el primer punto, para lo cual vamos a ver qué es este aspecto que muchas veces dificulta a los seres humanos cuando nos acercamos a la Biblia y vemos que Dios se reveló a aquella cultura en particular, en aquella época, con sus costumbres, con su cultura y toda su idiosincrasia, pero comparada con nuestro mundo, un mundo moderno, un mundo que salió de esa rudimentos de ese mundo ante la falta de avances y de la ciencia y que tenemos hoy en día de manera increíble, cómo ha afectado la manera de creer el ser humano en este tiempo con respecto a la palabra de Dios, y de eso vamos a tratar en esta noche, por lo cual vamos a ver estas diapositivas para que sigamos todos el estudio. El desarrollo del tema, vamos a abordar dos puntos importantes en este tema para hacer una conclusión final. En el primer punto vamos a ver el problema de la distancia entre la Biblia y el mundo actual, de lo que hemos estado hablando, que muchas veces incluso creyentes no saben cómo leer la Biblia porque la miran de manera antigua o que no tiene un efecto que debería de tener. Pero vamos a abordar ese tema, ese problema entre esa distancia entre la Biblia y nuestro mundo actual. Como segundo punto, veremos la inmutabilidad de Dios. La palabra inmutabilidad es que Dios no cambia, Él permanece tal como lo ha sido desde el principio, en el sentido de que ha dado vida a la creación. Él es eterno y no cambia su naturaleza. Entonces veremos estos incisos que se desprenden en cuanto a esa característica de la divinidad, la inmutabilidad de Dios. Veremos que la vida de Dios no cambia, que el carácter de Dios no cambia, la verdad de Dios no cambia, la manera de obrar de Dios no cambia, y que los propósitos de Dios no cambian. Y por lo tanto, el Hijo de Dios, Jesucristo, no cambia también. Así que vamos a ver este primer punto que es de mucha importancia para nosotros. Si usted siente que le es complicado entender la Biblia por esa distancia entre el mundo antiguo y en nuestro mundo actual, esta parte es muy importante. ¿Cuál es esa distancia remota entre nosotros y la experiencia bíblica de Dios? Cuando decimos la experiencia bíblica de Dios, nos referimos a lo que encontramos en las Escrituras, cómo Dios se reveló al ser humano desde el Edén con Adán y Eva, pasando en todos los relatos de la historia bíblica, Abraham, Moisés, David, los profetas, Cristo, los discípulos, hasta el cumplimiento de los tiempos. Fue la experiencia real, personal de Dios contactándose, comunicándose con los seres humanos. De eso hablamos cuando nos referimos a la experiencia bíblica de Dios. Y surgen algunas preguntas que vale la pena hacernos todos nosotros para después en el desarrollo del tema descubrir
¿Qué respuesta nos da este estudio en cuanto a esto? La primera es, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? El que Dios se haya revelado y haya dejado estos libros que componen las Sagradas Escrituras. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Si nosotros no vivimos en ese mundo antiguo, específicamente con el pueblo de Israel, que ellos fueron los depositarios de todos estos pactos y promesas de Dios, y que el Señor haya nacido en Belén, allá en Israel. ¿Qué tiene que ver todos estos relatos, esta historia con nosotros? Otra pregunta que surge, ¿cómo puede vencerse esta sensación de distancia remota entre nosotros y la experiencia bíblica de Dios? ¿Cómo podemos vencer eso de que la Biblia, si fue dada a aquellos hombres, a aquel mundo antiguo, qué es lo que puede impactar a nosotros el día de hoy? Y finalmente, ¿es la Biblia en verdad relevante para nuestra época moderna? ¿Es la Biblia eficaz? ¿Es la Biblia la que tiene respuestas para el hombre postmodernista en este tiempo? Porque esa parte, esa última pregunta es lo que ha llevado a muchos predicadores, ministros dentro de iglesias a desviarse de la sola escritura, de la sola palabra de Dios, al afirmar, al decir que está bien que la Biblia se nos haya dado, pero que solamente fueron principios que Dios nos dejó, pero que ahora hay que vivir en la manera en que Dios sigue hablando hoy en día. Cuando ellos se refieren a que Dios sigue hablando hoy en día, es que le sigue hablando por visiones, por sueños y profecías, y de ahí parte toda aquella proliferación de falsos profetas que pasan diciendo profecías de personales, profecías, a nivel de gobierno y muchas todas cosas que vemos hoy en día. Y muchos enseñan todas estas sabiduría o estas imaginaciones o estos mensajes que parten del corazón del hombre, de la imaginación del hombre, pero no de la palabra de Dios, porque ellos dicen, la Biblia ya no es relevante para nuestra época, por lo tanto debemos meternos a tiempos de ayuno y oración para ver qué Dios está dando un nuevo mensaje, qué Dios está diciendo en este tiempo. Pero hacerlo de esa manera es ir en contra de la palabra autoritativa de Dios, la que ha dejado para que nosotros podamos guiarnos. Entonces vamos a ver más a fondo este asunto. ¿Qué es lo que pasa entonces con este asunto de esa distancia entre el mundo antiguo, donde Dios se reveló en las escrituras, en estos relatos reales y que quedaron registrados ahí? Pues básicamente lo siguiente, la lectura bíblica nos ha transformado a lo que para nosotros es un mundo enteramente nuevo. Cuando empezamos a estudiar la Biblia nos damos cuenta que es un mundo diferente al nuestro, por lo tanto es nuevo para nosotros. A saber, el mundo del cercano oriente, comenzamos a ver aspectos de la cultura judía, principalmente cómo era estos asuntos hace miles de años. Ahí en los relatos bíblicos encontramos algunas prácticas, algunos ritos, alguna forma de comercio que tenían estos pueblos que eran primitivos y bárbaros para el tiempo en el que estaban, ¿verdad? Porque no había ese avance. Eran pueblos agrícolas que ellos sembraban, cultivaban la tierra, y por esa razón Jesús utilizaba parábolas relacionadas con el sembrador y con la tierra y la cosecha. Era un trabajo rudimentario. Así que vemos un mundo nuevo para nosotros cuando leemos las escrituras, y muchos tienen problemas en ese sentido porque no entienden el significado muchas veces de las palabras de Jesús por el uso mismo de las parábolas que él hacía, y es necesario utilizar ciertas herramientas
para poder comprender qué es lo que quiso decir el Señor en ese tiempo y cuál es la aplicación para el tiempo de hoy. Así que es en dicho mundo donde se desenvuelve las acciones de la historia que relata la Biblia, la historia de Dios con su creación, específicamente con los seres humanos. En ese mundo encontramos a personajes como Abraham, que nos acordamos del sacrificio que el Señor le pidió que diera a su hijo en sacrificio, Isaac, y recordamos toda escena. Recordamos a Moisés también con las tablas de los 10 mandamientos, al rey David, a todos los demás, a Sansón, todos estos relatos asombrosos, y vemos cómo trata Dios con ellos y la manera en que Dios se manifestaba en ese tiempo eran cosas extraordinarias contra la misma naturaleza. Cuando Dios guiaba al pueblo de Israel o cuando Dios daba fuerza y poder a seres humanos comunes y corrientes con el propósito de manifestar siempre su gloria entre las naciones. Oímos cuando los profetas denuncian también, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas menores del Antiguo Testamento denunciaban la idolatría y amenazaban con juicios de parte de Dios a causa del pecado, porque vez tras vez el pueblo desobedecía los mandamientos de Dios y se iban en pos de dioses ajenos y convertían el lugar santo de Dios en lugares de sacrilegio. La labor de los profetas era amonestarlos y advertirles que si desobedecían el mandamiento del Señor, el pacto del Señor, estas consecuencias le vendrían. Vemos también al hombre de Galilea, Jesucristo, manifestado, como vimos, Dios encarnado, manifestado al mundo en su ministerio terrenal, haciendo milagros extraordinarios, sanando ciegos, dando el oído a los sordos, levantando a los muertos. Y entonces vemos estos relatos asombrosos que nos impactan. Lo vemos a Jesús también discutir con los judíos y entregando su vida en rescate por los pecadores. Vemos los relatos también en los evangelios, al levantarse de la muerte y ascender al cielo conforme a las escrituras mismas. También ahí en el Nuevo Testamento leemos cartas escritas por maestros cristianos, por los apóstoles del Señor, para oponerse, para combatir a las herejías, a los falsos hermanos, a los falsos maestros que introducían falsas doctrinas. Y entonces vemos todas estas cosas y nos preguntamos hasta dónde sepamos todo esto no está pasando hoy en día según nuestra forma de pensar. Estas cosas que vemos ahí en la Biblia no están sucediendo y ahí es el problema que le lleva a las personas a caer en esa desesperación por no saber cómo pasar de ese mundo antiguo a nuestro mundo actual en cuanto al poder de la palabra de Dios, el impacto que tiene hoy en día. Y muchos pues dejan la Biblia diciendo de que pues tiene bonitos relatos, pero que no sirve para hoy en día en esta época postmodernista. Luego comenzamos a preguntarnos si la lectura de la Biblia vale la pena realmente y si tiene sentido que sigamos leyéndola, dado que fue escrita hace muchos siglos. Ese es el puente entre el mundo antiguo y nuestro mundo. Y ahí está de por medio la palabra de Dios. Luego surge en nuestra mente el siguiente razonamiento. Claro, Dios hizo todo eso en aquel entonces, en aquella época. Y para esa gente debe de haber sido algo maravilloso, extraordinario lo que ellos vivieron, lo que ellos vivieron. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Si nosotros no vivimos en ese mundo antiguo hace más de 2000 años, ¿cómo nos puede ayudar a nosotros que tenemos que vivir en esta era espacial
llena de tecnología y avances, ¿cómo puede ayudarnos a vivir la palabra de Dios, la lectura de los hechos relacionado con los tiempos bíblicos, la lectura de lo que Dios hizo con Abraham y Moisés, David y los demás? Y uno de los problemas que hay en las iglesias y que por muchos años que Dios en su gracia me ha permitido permanecer y estar en iglesias, nos damos cuenta que uno de los problemas es la manera en que se leen los relatos de la Biblia. A veces se segmenta, se separan historias, relatos como la del rey David cuando enfrenta a Goliat, y entonces construimos aquella historia como algo fantasioso, como algo digno de un cuento, y muchas veces se enseñan así a los niños. O la historia de Sansón, su fuerza poderosa, y nos centramos en Sansón, en todo lo que hizo y cómo mató a los filisteos y cómo derribó aquellas gigantes bases de aquel templo. Pero cuando leemos de manera aislada los relatos o los personajes bíblicos, estamos pasando por alto lo que Dios quería comunicar en ese tiempo usando a personas particulares para su propósito y su plan redentivo. Dado que estos eventos, estas narraciones, estos hechos reales no fueron aislados por parte de Dios, porque todo era parte del plan soberano de Dios hecho desde la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya había trazado un plan de manera precisa, de tal forma que todos los acontecimientos y relatos bíblicos no son accidentes, sino que han sido llevados a cabo por la mano soberana de Dios, así que lo hizo a través de Abraham, de Moisés, de David y todos los demás. Y eso nos debe de ayudar a nosotros a descubrir cuál es el hilo conductual por el cual Dios estaba llevando a cabo su plan, incluso desde el Edén con la caída. Si nosotros leemos de esa manera el plan redentor de Dios, cómo fue llevándose a cabo en todas estas etapas de la historia bíblica, encontraremos el propósito del mensaje de Dios para nuestra vida. Más, ¿cómo puede vencerse esta sensación de distancia remota entre nosotros y la experiencia bíblica de Dios? Es una pregunta importante. ¿Cómo podemos vencer esa sensación de pensar de que eso fue escrito en aquel tiempo, pero qué impacto puede tener para nosotros esa experiencia bíblica de Dios revelándose en aquel tiempo? Y podríamos decir muchas cosas, pero la cuestión fundamental es indudablemente la siguiente, nos dice el autor. Esa sensación de distancia remota es una ilusión que surge de procurar hallar donde no es un vínculo entre nuestra situación y la de los diversos personajes bíblicos. Cierto es que en términos de espacio, tiempo y cultura, tanto ellos como la época histórica a la que ellos pertenecían están muy distantes de nosotros. Son polos opuestos, ¿verdad? Ni siquiera la vestimenta es igual. Ellos usaban túnicas, turbantes. Bueno, en algunos países árabes, incluso los en Medio Oriente continúan usando esa ropa, pero es una cuestión cultural también ligada a las religiones. Pero nuestra vestimenta, nuestra forma de desenvolvernos en nuestro mundo es tan diferente. Y vemos ahí la distancia que hay entre nosotros y el mundo antiguo. Pero hacemos mal al tratar de encontrar ese vínculo con esos personajes, como que si ellos fueran el centro de esa revelación bíblica de Dios. Pero ahí el autor nos dice que el vínculo entre ellos y nosotros no se ha de encontrar en ese nivel, en el nivel cultural, o en identificarnos con algunos personajes de la Biblia. No, dice que el vínculo es Dios mismo. El vínculo entre
mundo antiguo, el mundo de la revelación bíblica y el mundo actual donde nosotros estamos es Dios mismo, porque el Dios con el cual estaban ellos relacionándose es el mismo Dios con el que tenemos que relacionarnos nosotros. Así que el vínculo de todo es Dios, que Dios es eterno, Dios no ha cambiado, Dios es el mismo allá en el pasado, en su revelación bíblica, en el mundo antiguo, lo sigue siendo hoy en nuestro mundo, por lo cual eso es lo que tenemos en común y es lo que nos vincula con las personas del tiempo antiguo, con los de nuestra época y en la que seguirá hasta que el Señor venga. Luego el apóstol Pablo escribe en su carta en Romanos capítulo 15, verso 4, que encierra de manera perfecta, dice que porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, en ese mundo antiguo, por supuesto Pablo estaba de manera más cercana a ellos, los del Antiguo Testamento, que estamos hablando de, digamos, una distancia con el profeta Isaías de 700 años, quizás entre Pablo y el profeta Isaías, y si vamos mucho más allá se amplía el tiempo, pero Pablo era más cercano a ellos. Sin embargo, el mundo había cambiado a donde estaba Pablo. Y ahora nuestro mundo, en comparación con el de Pablo, estamos hablando ya más de 2000 años. Pero Pablo dice en los escritos de los antiguos profetas, dice que porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió. Ellos tenían los escritos del Antiguo Testamento, la ley, la Torá, y ellos recibían esos escritos como la palabra de Dios y decía que para nuestra enseñanza se escribió. Dios la dejó para nuestra enseñanza a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Y encontramos la razón por la cual el Señor en su sabiduría nos dejó esta revelación escrita, lo que se conoce como la revelación especial de Dios, para que seamos consolados, para que en medio de la paciencia, mientras estamos en este mundo, recibamos la fortaleza, toda la gracia de Dios, el consuelo a través de sus promesas, a través de las escrituras, podemos tener esperanza de lo que está por venir. Así Dios lo ha decretado que sucederá. Entonces ahí hemos visto en el primer punto cómo podemos vencer esa sensación de distancia remota entre nosotros en la experiencia bíblica de Dios. Ahí el asunto principal es el vínculo que nos une con el mundo antiguo y el nuestro, que es Dios. Por lo tanto, Dios eterno no cambia, que todo lo ha hecho para nuestro beneficio a fin de que recibamos ese consuelo de las sagradas escrituras. Ahora veamos esa naturaleza de Dios, como Dios es un ser inmutable que no cambia, no está sujeto al tiempo, no envejece. No es como las criaturas que tienen tiempos, un inicio y un final. Dios no cambia porque Él está habitando en la eternidad. Él es trascendente y la palabra trascendente es que Él está por encima del espacio y el tiempo, dado que Él mismo es el creador del espacio y el tiempo y de todas las cosas que ha creado por el poder de su palabra. Miramos entonces estas incisos que se desprenden acerca de esa naturaleza como Dios inmutable que no cambia. Número uno, la vida de Dios no cambia. Encontramos en Salmos 93:2 que Dios es eternamente. Ahí lo deja claro, Dios es eterno.
Jeremías 10:10 nos dice que Él es Rey eterno. Romanos 1:23 nos dice que es incorruptible. Dios no se puede corromper como los seres humanos, sujetos a pasiones, a la corrupción de su propio pecado. Dios es santo, Dios es perfecto. Por lo tanto, nadie puede, ni siquiera Satanás en su rebelión allá en el cielo, pudo trastocar la naturaleza incorruptible de Dios. Primera de Timoteo 6:16 encontramos que el único que tiene inmortalidad es Dios. Es el único que tiene inmortalidad. Luego en Salmos 92 encontramos que antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahí encontramos una vez más, Dios no es una criatura como nosotros. Él está antes de que las cosas fuesen llamadas a la existencia por el poder de su palabra. La tierra y el cielo, dice el salmista, perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Y mire qué dice ahí, y tus años no se acabarán. Él es eterno. Por eso es que es una violación al segundo mandamiento hacer imágenes de Dios. Cuando se retratan a Dios como aquel ser anciano que está ahí sentado en el trono, está violando el mismo mandamiento de Dios, porque Él no está sujeto al tiempo, no envejece. Sus años no se acabarán porque no tiene límite de tiempo. Isaías 48:12, yo el primero, dice Dios, yo también el postrero, hablando acerca del tiempo en el cual habitan sus criaturas. Él es el primero y también el postrero. A Dios no le hizo nadie, porque por esa razón Él tiene esa particularidad de ser Dios eterno. Algunos niños hacen preguntas, ¿verdad? Bien sinceras. Cuando un niño pregunta, ¿y quién hizo a Dios? Si a usted le preguntara a un niño, su hijo, mamá, papá, ¿quién hizo a Dios? Que los niños siempre están pensando, pero sencillamente podemos responder nosotros, creer a través de lo que enseña la Escritura, que Dios no tuvo necesidad de que nadie lo creara, que nadie lo hiciese, porque Dios siempre estuvo ahí, siempre ha estado ahí, porque Él es el agente de la creación misma. Así que Él no cambia, existe para siempre, no envejece. Su vida no está en desarrollo, su vida no es que está en madurez, no está aumentando en sabiduría ni en fuerza, tampoco se está debilitando con el paso del tiempo y no puede experimentar un cambio para bien. Vemos ahí la inmutabilidad de Dios. En el curso de la vida humana, los gustos, los puntos de vista y el humor pueden cambiar radicalmente. Una persona buena y equilibrada puede volverse amarga y excéntrica. Esa es la naturaleza de los seres humanos. Estamos ahora en el punto 2, viendo que el carácter de Dios no cambia. Vimos que la vida de Dios no cambia. Ahora estamos viendo que el carácter de Dios no cambia. Pero en cambio nosotros, los seres humanos, a veces aún nuestra pareja, nuestro cónyuge, no seguimos conociéndola, porque somos tan cambiantes y es imposible mantener una misma secuencia de conducta muchas veces. A veces
estamos cambiando tan fácilmente por alguna cosa. Y una persona de buena voluntad puede hacerse cínica, insensible muchas veces, o persona dadivosa, generosa, de repente las encontramos que cambiaron por algo que sucedió en sus vidas y entonces ahora las vemos más retenedoras de poder ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque el hombre es cambiante y está sujeto a pasiones y a la contaminación y a la corrupción. El hombre sí está cambiando, sí se debilita por su pecado, por su vejez. El hombre está madurando porque le compete a él seguir creciendo, pero también hay hombres que no maduran. Vemos la realidad del ser humano, pero cuando nos referimos al Creador, al Dios soberano, todopoderoso, nos da un gran alivio porque encontramos que Él no está sujeto a estas pasiones como la de los hombres. Jamás Dios se vuelve menos veraz. Él no dice pequeñas mentiras, no dice mentiras blancas, Él es veraz. Jamás Él es menos misericordioso, ni da más misericordia ni menos misericordia. Él es perfectamente misericordioso. Jamás Él es menos justo ni más justo. Es perfectamente justo, menos bueno de lo que una vez fue. El carácter de Dios es hoy y lo será siempre exactamente lo que fue en los tiempos bíblicos. Algunas personas se refieren al Antiguo Testamento como el Dios de ira. Y entonces dicen, me gusta más el Dios del Nuevo Testamento, la persona de Cristo, bondadoso, misericordioso, le ayudaba a los pobres, daba vista a los ciegos, pero aquel Dios del Antiguo Testamento, donde incluso ordenaba a rechazar a aquellos que no eran de su pueblo, entonces ese Dios no es bueno, ese Dios no me gusta. Pero hablar de esa manera es blasfemar contra Dios. Dios es eterno y Dios es el mismo en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento. Con diferentes pactos, pero el carácter de Dios, su ira santa contra el pecado, continúa vigente en nuestro tiempo para hoy en día, pero también Dios fue misericordioso en el Antiguo Testamento. Había dicho que iba a destruir a una ciudad terrible, pecadora, sanguinaria como la ciudad de Nínive, pero antes había enviado a un mensajero, a Jonás, para que advirtiera a este pueblo que en 40 días el Señor iba a ejecutar ese lugar. Pero detrás de ello había la misericordia de Dios anunciando antes a estos pecadores. Y aunque Jonás quiso desobedecer a Dios porque él quería que Dios exterminara a Nínive, sin embargo, la palabra de Dios, su plan redentor se cumplió y Nínive se arrepintió. Que vemos también el carácter misericordioso de Dios en el Antiguo, así como en el Nuevo Testamento, pero también su ira santa en ambos testamentos. Romanos capítulo 3, verso 4 nos dice Pablo acerca hablando de Dios y en contraste con el hombre, dice, de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Número 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, porque todas las palabras de Dios, todos sus decretos se han llevado a cabo sin faltar uno solo. Por lo cual Dios no puede mentir, porque Él es Dios eterno. En relación con esto resulta instructivo poner juntas las dos revelaciones que su nombre hace Dios en el libro de Éxodo. Ahí en el libro de Éxodo hay algo interesante en cuanto al nombre
que Dios se revela a Moisés. El nombre revelado de Dios es, por supuesto, más que un rótulo. Es una revelación de lo que Él es lo que Él es en relación con los hombres. Así que en Éxodo 3 encontramos que Dios anunció a Moisés su nombre diciendo, y ustedes quizás han escuchado esa frase, cuando Dios le dijo a Moisés que fuera en su nombre y le dijera, yo soy el que soy. Esa palabra o ese nombre, yo soy el que soy, la frase de la cual encontramos el nombre de Dios revelado en estas consonantes Y, H, B, H, que después le agregaron las vocales para pronunciar el nombre Yahvé, pero el nombre original es estas consonantes que significa Jehová el Señor. Constituye una forma abreviada. En el verso 15 encontramos, este nombre no es una descripción de Dios, sino simplemente una declaración de su existencia autónoma y de su eterna inmutabilidad. Cuando escuchamos a Dios diciendo, yo soy el que soy, nos está hablando de su eterna inmutabilidad. Él es eterno. Una manera de recordarnos que Él tiene vida en sí mismo y de lo que es ahora lo es eternamente. Cuando escuchamos, yo soy el que soy, Él está revelándose como el eterno, el que fue, el que es y el que será. Es el significado del nombre que Dios mostró a Moisés, que le decía, diles que vas en nombre del gran yo soy, yo soy el que soy. El carácter moral de Dios es incambiable, por ello Santiago, un pasaje que se refiere a la bondad y a la santidad de Dios, a su generosidad para con los hombres y su hostilidad para con el pecado, habla acerca de Dios como aquel en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y en nuestra época actual, Dios no ha cambiado. Dios no es más amoroso hoy en este tiempo que lo fue en el mundo antiguo. Dios no cambió en nada, en ningún sentido, en ningún centímetro cambió Dios. El pasaje nos dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es el carácter de Dios que no cambia. Luego, en el punto 3, acerca de la inmutabilidad de Dios, es que la verdad de Dios no cambia, por lo tanto. A veces los hombres dicen cosas que en realidad no sienten, sencillamente porque ellos mismos no saben lo que piensan. Además, porque sus puntos de vista pueden variar, pueden cambiar cuando tienen más luz acerca de algo que están investigando, o con frecuencia los hombres descubren que ya no pueden sostener lo que dijeron en algún momento del pasado. Y algunas veces, como hombres, tenemos que retirar algo que hemos dicho porque ya no expresa lo que pensábamos. A veces tenemos que tragarnos las palabras porque los mismos hechos la refutan. A veces necesitamos pedir perdón ante nuestros semejantes porque no quisimos decir palabras que hirieron a otros por cosas que pensábamos que así eran y de repente nos dimos cuenta que fracasaron porque no eran de esa manera. Pero qué gozo es saber que la verdad de Dios no cambia, que la palabra de Dios es veraz y permanece para siempre, porque las palabras de los hombres, las palabras nuestras son inestables, pero no así la palabra de Dios que permanece para siempre. Son inalterables expresiones válidas de su pensamiento. Dios no es que se va a arrepentir de algo que dijo, de alguna promesa o la va a quitar.
porque haya cambiado de humor. No, su palabra, sus pensamientos son expresiones válidas que permanecen para siempre. No hay circunstancias que lo obliguen a retirarlas, no hay cambios en su propia manera de pensar que le exijan modificarlas. Isaías escribe que toda carne es hierba, la hierba se seca, mas la palabra de Dios nuestra permanece para siempre. Todo se corroe, todo es corruptible en el mundo, aún nuestros cuerpos que volverán al polvo donde fueron tomadas. Pero la palabra de Dios no perecerá, sino que permanecerá para siempre. De igual modo, dice el salmista, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Todos tus mandamientos son verdad, para siempre los has establecido. Así que la pregunta que hacíamos, o las preguntas que iniciamos en el punto 1 de cómo nosotros podemos enfrentar a veces esa barrera que se crea entre el mundo antiguo de la revelación bíblica y nuestro mundo actual, o qué impacto tiene esa palabra escrita hace miles de años. Ahí encontramos que la palabra de Dios permanece para siempre, no está sujeta a una época estimada, sino que es para siempre, dice, y que todos sus mandamientos son verdad, tanto lo fue en el pasado, lo es para hoy en día, porque para siempre Dios los ha establecido de tal manera, sus mandamientos santos, su ley santa debe de ser obedecida por el hombre en este tiempo. No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no tomarás el nombre del Señor en vano, honrarás a tu padre y a tu madre. Todos estos mandamientos y toda la enseñanza que Cristo nos da en el Nuevo Testamento son mandamientos perpetuos que deben de ser obedecidos. Eso cambia la manera en que debemos de mirar la Biblia nosotros. También vemos en el punto 4, en esta inmutabilidad de Dios, que la manera de obrar de Dios no cambia. Dios no ha cambiado en su manera de obrar. Dios sigue actuando hacia los hombres pecadores, tal como lo hacía en la historia bíblica. Dios sigue operando salvación en pecadores, salvando a pecadores. Tanto lo hizo en esa historia bíblica, lo sigue haciendo hoy en día, y de lo cual muchos somos testimonios de esa salvación de Dios. También el Señor sigue demostrando su libertad y su señorío como sus atributos, que Él es soberano para hacer lo que Él quiere, para que otros puedan escuchar el evangelio, pero a otros les sea cerrado sus oídos y también su vista sea nublada para que no les resplandezca la luz del evangelio. Así que algunos proceden al arrepentimiento mientras otros permanecen incrédulos. Ese es el efecto de la palabra de Dios, unos para salvación y otros para condenación. Así que Dios está obrando también en este tiempo. Su mensaje sigue siendo anunciado, pero de él proviene la salvación. Unos vienen en arrepentimiento, unos vienen en humildad delante de Dios en esa obra del Espíritu Santo, pero otros continúan en la oscuridad de su pecado, rechazando la verdad de Dios, por lo cual permanecerán en su incredulidad para ser condenados. Pero también vemos que el Señor sigue todavía bendiciendo a aquellos a quienes concede su amor de un modo que los humilla, a fin de que toda la gloria sea de Él, solo de Él, pero todavía Él odia el pecado de su pueblo y se vale
de todas estas penurias y dolores internos y externos para ganar el corazón de su pueblo, todas las aflicciones que acontecen al pueblo de Dios, con el propósito de preservarlo, pero todavía él odia el pecado en su pueblo. Lo sigue haciendo hoy en día, él rechaza el pecado en el creyente, pero continúa en la búsqueda de la comunión de ellos, una comunión que continúa a través del Espíritu Santo, quien lleva a cabo esa labor de redarguirnos de nuestro pecado y santificarnos. Así que el Señor sigue actuando en esa manera, en su obrar, sigue aún buscando esa comunicación con su pueblo y les manda tantos motivos de pesar como de gozo, con el objeto de lograr que abandonen el amor por otras cosas y se concentren en Él. Él sigue todavía enseñando al creyente a valorar esos dones prometidos mediante el recurso de hacer que tenga que esperarlos y obligarlos a que vayan a orar por ellos persistentemente a fin de que se les concedan estas bendiciones espirituales en Cristo. Así como fue ese trato con su pueblo en el relato de las Escrituras, así también Él nos sigue tratando hoy, especialmente con su pueblo. Sus metas y los principios en que se basa su acción permanecen constantes. Nada ha cambiado. En ningún momento actúa saliendo de su carácter inalterable. Así que el modo de obrar del hombre, bien lo sabemos, resulta patéticamente inconstante, pero el de Dios no. La manera de Dios en que obra todavía sigue siendo la misma y lo seguirá haciendo porque Él no cambia. Número 5, los propósitos de Dios no cambian. Encontramos pasaje: la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, hablándose acerca del Dios de Israel, porque no es hombre para que se arrepienta. Balaam había dicho lo propio: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará caso, habló y no ejecutará. Ahí vemos esos pasajes de la inmutabilidad de Dios. Así que arrepentirse significa revisar los juicios que hemos hecho y cambiar el plan de acción. Dios jamás hace esto porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Él es santo y perfecto. Jamás necesita arrepentirse por cuanto sus planes se hacen sobre la base de un conocimiento y un control completos que se entienden a todas las cosas, tanto pasadas y presentes como futuras, de manera que no pueden haber casos imprevistos, no hay accidentes en el plan de Dios, no hay cosas repentinas que puedan tomarlo por sorpresa, porque Dios ya lo decretó, lo que había pasado desde la eternidad pasada. Dios no está modificando un plan o viendo si sale mal, pues voy a hacer esta otra cosa como hacemos los hombres, sino que su palabra es eterna y ha de cumplirse. Y una de dos cosas hace que el hombre cambie de parecer y modifique sus planes: la falta de visión para anticipar algo o la falta de visión para ejecutarlo. Pero como que Dios es omnisciente y omnipotente, jamás se le hace necesario modificar sus decretos. Ese es el asombroso Dios. El Salmo 33:11 nos dice que el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Mire usted que lo que Dios hace en el tiempo lo planificó ahorita o lo va haciendo según avanza el tiempo. No, dice que lo planificó desde la eternidad y todo lo que planificó en la eternidad lo llevó a cabo en el tiempo. Habíamos estado viendo en las clases anteriores cómo este Dios trino, en ese acuerdo de la Trinidad,
en el inicio de la creación de las cosas, había ya decretado cómo sucedería. Ya se nos había anunciado que aún en la caída del hombre, el Señor ya había decretado que vendría un Salvador, una simiente de la mujer en Génesis 3:15. Y todo ese plan redentivo se va siendo más claro mientras avanza el relato, los relatos de la Biblia, pasando por Abraham, pasando por David, por los reyes y por los profetas, hasta consumarse en la persona de Cristo. Así que Dios no es alguien que va planificando según el tiempo o acomodando las cosas. Él ya ha planificado en la eternidad lo que será llevado a cabo en el tiempo. Incluso este día ya estaba planificado en la eternidad de Dios. Su vida, lo que está haciendo en este momento, ya había sido decretado en la voluntad de Dios. Qué maravilloso saber que en ese decreto eterno de Dios hoy podamos estar escuchando estas cosas. Todo lo que se ha comprometido a hacer en su palabra se cumplirá infaliblemente. Así leemos acerca de la inmutabilidad de su consejo, para hacer que los creyentes disfruten plenamente de la herencia prometida y del juramento inmutable mediante el cual confirmó su consejo a Abraham, el creyente arquetípico, tanto para darle seguridad a Abraham como también a nosotros. A Abraham se le fue dado la promesa que esa descendencia en la simiente sería como las estrellas de los cielos, una gran multitud de personas a lo largo de la historia de la humanidad que el Señor redimiría a través de enviar a su Hijo Jesucristo a morir por su pueblo. Así que nosotros encontramos esa inmutabilidad del consejo de Dios y esas promesas, esa herencia prometida, lo que se nos ha prometido, que somos coherederos en Cristo si en realidad hemos nacido de nuevo y le pertenecemos a Él. Tenemos la certeza que la palabra de Dios se cumplirá. Así es con todas las intenciones anunciadas por Dios. No cambian ningún aspecto de su plan eterno, cambia. Que el Señor ha dicho que regresará por su pueblo, esa es la certeza, su palabra. Finalmente, el punto 6 en esta inmutabilidad de Dios, el Hijo de Dios no cambia. Hebreos 13:8 nos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese Dios encarnado, la persona de Cristo con dos naturalezas, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y su toque tiene todavía su antiguo poder, sigue siendo cierto que puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Jesucristo no cambia nunca, y este es el hecho. Es un poderoso motivo de consuelo para el pueblo de Dios, que todo aquel que viene a Cristo, Él no le echa afuera. El sacrificio hecho hace más de 2000 años tiene igual poder para salvar a todos aquellos que se acercan a Él y que Él sigue intercediendo por ellos en el cielo. Finalmente, la aplicación de todo esto que hemos visto, cómo podemos cruzar ese puente entre el mundo antiguo y nuestro mundo actual, y hemos visto la inmutabilidad de Dios, que Dios, así como trató con su pueblo, así como se manifestó en el mundo antiguo, en esa revelación bíblica, continúa hoy en día en esa misma naturaleza. ¿Dónde está entonces la sensación de distancia que hoy hemos estado viendo? ¿Y qué diferencia hay entre los creyentes de los tiempos bíblicos y nosotros? Por todo lo que hemos visto, queda excluida. ¿Sobre qué base? Sobre la base de que Dios no cambia. Ese es el vínculo que nos une con los creyentes, con el pueblo del mundo antiguo y el pueblo de hoy en día. Que Dios no cambia y es el mismo. La comunión con Dios, la confianza en su palabra, el acto de vivir por fe,
de descansar en las promesas de Dios son esencialmente realidades idénticas para nosotros hoy como para los creyentes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Las promesas hechas al antiguo pueblo, aunque todavía ellos quizás no tenían esa consumación de la promesa en Cristo, aunque Pablo y los demás sí la tuvieron, nosotros en nuestro tiempo tenemos la bendición que poseemos todo el consejo de Dios en su palabra, algo que los del mundo antiguo, específicamente el Antiguo Testamento, no vieron consumadas las promesas en Cristo que hoy las vemos nosotros y las leemos. Pero tenemos esas promesas y son idénticas para nosotros. Este pensamiento nos consuela al ir al encuentro de las perplejidades de cada día. En medio de todos los cambios e incertidumbres de la vida en la era actual, Dios y su Cristo permanecen invariables con todo el poder necesario para salvar. El brazo del Señor es poderoso para salvar. En el antiguo mundo y en el mundo actual sigue siendo el mismo brazo de poder para salvar. Pero al mismo tiempo este pensamiento nos presenta un desafío penetrante. Si nuestro Dios es el mismo Dios de los creyentes del Nuevo Testamento, ¿cómo podemos justificar el que nos conformemos con una experiencia de comunión con Dios y con un nivel de conducta cristiana que están por debajo de lo que tuvieron ellos? Ese es el asunto en nuestros días. Consideramos a Pablo, a Juan y a los discípulos del Señor como hombres valientes que entregaron su vida, que murieron a manos de la persecución del Imperio Romano y de los judíos por causa de obedecer y amar a Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros los creyentes de esta época vamos a justificarnos y a conformarnos con experiencias pequeñas de la comunión de Dios y un nivel muy por debajo de lo que tuvieron los creyentes del primer siglo? Debe de ser lo mismo, la misma entrega, la misma pasión por el reino de Dios. Si Dios es el mismo, se trata de una cuestión que ninguno de nosotros puede evadir. Y ese es el asunto de todo esto. Oremos en esta noche por su palabra y que el Señor pueda abrir los corazones y las mentes. Quizás se ha estado pasando por esa etapa de no entender la escritura, no saber cómo leer o que la palabra puede producir aburrimiento. Es porque no hemos entendido esa revelación maravillosa, extraordinaria del Dios creador de todas las cosas. Y Señor, permite en esta noche que tu palabra pueda ser como ese martillo que penetra y que quebranta, Señor, nuestro corazón, y que puedas limpiar nuestros sentidos espirituales, nuestra vista, para contemplar, Señor, tu gloria manifestada en esa palabra que nos has dado, Señor, pero que tú sigues siendo el mismo Dios, Señor, actuando y llevando a cabo tu obra en los que son tuyos, Señor, y también salvando a aquellos que aún no, Señor, no han venido a la fe salvadora. Y rogamos, Señor, para que le llames a la fe, Señor, para que ellos puedan venir a nueva vida, Señor, y ser parte de ese pueblo que hereda las promesas de tu palabra, Señor. Porque tu palabra no pasará, sino que permanecerá y se cumplirá, Señor. Toda tilde, Señor, por pequeña que sea una letra, Señor, se cumplirá porque es tu palabra. Te damos gracias en esta noche por haber aprendido acerca de la inmutabilidad, Señor, como
una característica de la deidad, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Muy bien, muchas gracias por haberse conectado. Ahí